¿En qué se inspiraron para poder escribir la obra? En cuanto a eso, la realidad es que la obra no es nuestra, es decir, el texto escrito no es nuestro, es de un autor rosarino que se llama Luis María Fittipaldi. Entonces esa pregunta habría que hacérsela al autor. Yo te podría decir por qué nosotros hicimos la obra. Nosotros hicimos la obra porque la idea era agarrar una obra clásica con un contenido clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se trata dentro de la obra es un tema, una temática que estaba vigente en el momento en el que se escribió, que puede ser en el 1500, puede ser en el 1600, puede ser en el 1900, pero que está vigente en la actualidad, y es la temática de la pobreza. Y en eso nos basamos nosotros para representar la obra. Como actores, ¿le costó separar las emociones para poder interpretar su personaje? A mí en un principio me costó entender las emociones de mi personaje. ¿Por qué? Porque el Lázaro era un niño pobre, con muchas necesidades. Yo, por suerte, esas necesidades no las sufrí. En un principio me costó, pero ¿qué pasa? Tras un estudio del personaje, de la obra, de la temática, uno empieza a entender, y se empieza a vincular con el personaje, se empieza a vincular, hasta que logra encontrar el camino para poder representarlo. Y yo como actor sí tengo que usar mis emociones. Más allá de que yo no sea un niño pobre, yo puedo utilizar otras emociones que me sirvan para representar a un niño pobre. Y en un principio tal vez te cuesta un poco, pero si tenés entrenamiento, tenés estudio, y con el correr de las funciones además y de los ensayos, uno se logra separar de una emoción de la otra, y logra representarlo en la obra de teatro de una manera óptima, digamos, o capaz que intentamos que sea óptima y no es óptima, pero es un trabajo difícil, pero que se puede lograr, como digo, con entrenamiento, con estudio y perseverancia, y mucha paciencia también, ¿no? Si pudieras elegir otro personaje, ¿cuál sería? El personaje que yo elegiría sería el escudero, que es un personaje que, a pesar de lo que le pasa, a pesar de ser pobre o a pesar de un montón de adversidades que a él le ocurren, él sigue adelante con sus ideales, con sus objetivos bien marcados, y no se detiene por eso. Algunos lo tildan de loco, algunos lo tildan de que no está bien lo que hace, pero en realidad es el personaje más noble, solidario y tierno con el Lázaro, que es el niño que siempre va buscando un amo, a alguien que lo guíe. Y creo que él fue el que más lo marcó a este niño. ¿Sentís que vos compartís algo con tu personaje? Si tuviera que decir qué cosas tengo en común con el personaje, se me hace un poco difícil porque siento que tenemos personalidades muy distintas. Pero también creo que siempre hay algo de uno que pone en el personaje, siempre hay algo que el personaje necesita de nosotros, ya sea una experiencia, algo de la personalidad, de la corporalidad, de las vivencias, de lo que hemos estudiado. Entonces, en ese caso, creo que algo que tenemos en común con el ciego es este sentido de estar atento, de siempre saber dónde están las cosas, qué está pasando, este sentido de la percepción, por decirlo de alguna manera, que a la vez es algo que yo también tomo y aprendo del ciego, porque me ayuda a mí a agudizar los otros sentidos. Entonces, en este caso, es algo mutuo. En cuanto a la personalidad, podría decir que algo que comparto con el ciego es este sentido de cuidar nuestras pertenencias, de cuidar lo que es nuestro, no a un nivel extremo como lo hace el ciego, esto de llegar a ser un egoísta, un codicioso, un avariento, como dice el texto. Pero también creo que el ciego es un personaje del que se aprende mucho y que deja un mensaje importante. Aunque también creo que él no es un personaje al que me gustaría parecerme en la vida real, ¿no? A la hora de actuar, ¿sentís que sos más de improvisar o sos más estructurado? Bien, en toda obra de texto como es El Lazarillo de Tormes hay un texto
hay un guión y hay una estructura que se ha ensayado por mucho tiempo, por meses y meses de ensayo, en donde nosotros mismos, entre el director y los actores, generamos una estructura a partir del texto y a partir de los ensayos, de los movimientos y de todo eso. Entonces sí hay una estructura que seguimos, pero hay veces en donde ocurren situaciones que son externas a la obra, o que a veces uno se olvida el texto o nuestros compañeros se olvidan el texto. Y eso mismo nos hace improvisar. ¿Por qué? Para salvar la situación y para salvar a la obra. Hay veces, también puede pasar que se apague la luz, que se corte el sonido o que pase algo externo al escenario. Y entonces nosotros en esas situaciones improvisamos para retomar la obra. ¿Por qué digo esto? Porque las funciones son en vivo, el teatro es en vivo y todas las funciones son distintas, son diferentes. Entonces en todas las funciones pueden pasar situaciones que no están pactadas en los ensayos, ni en el texto, ni en las estructuras que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, en esos momentos improvisamos y a veces uno quiere improvisar y de tanto ensayo que tiene dice, bueno, voy a probar esto que es nuevo. O a un compañero mismo lo dice, che, hoy pruebo esto porque venimos de tantas veces de hacer funciones, de conocer la obra, de tanto ensayo, vamos probando cosas nuevas e improvisando para ver cómo sale la función. Si pudieras agregar o sacar algo de la obra, ¿qué sería? Creo que sería algo que de hecho nosotros agregamos y sacamos dependiendo de la función, que es la escenografía. En nuestro caso, como esta ha sido una obra con la que hemos viajado y con la que hemos visitado muchas escuelas y la hemos tenido que mover mucho, la escenografía siempre ha sido algo que hemos tenido que ir modificando dependiendo de la situación. Originalmente, la escenografía nuestra era un retablo giratorio con distintos telones pintados que representaban los lugares por donde el lazarillo iba pasando, pero era una estructura muy grande para trasladarla a los lugares donde nosotros queríamos ir a hacer función. Entonces siempre la hemos tenido que adaptar. Por eso diría que es algo que nosotros podemos sacar de la obra, como el vestuario, como las luces, como la música tal vez, porque son cosas que si bien la hacen lucir, no son indispensables para la obra. En nuestro caso, los personajes están muy marcados, el mensaje también, entonces esta es una obra que se podría hacer sin todo eso. Sí la hacen lucir y en el teatro se ve mucho mejor y los vestuarios aportan mucho, pero sí creo que si pudiera sacar algo sería sí, la escenografía, porque realmente no es indispensable para la obra, aunque la hace lucir. Si tuviera que agregar o sacar algo que no está en la obra, diría que podría agregar, no sé, algunas escenas en donde se vean los otros amos que tuvo el lazarillo después del escudero, tal vez, pero creo que ya la obra se haría muy larga. ¿Cuál sería tu final ideal de la obra? Yo podría decir que el final que tiene la obra del Lazarillo de Tormes es dentro de todo positivo, ya que el personaje, el Lázaro, logra progresar, logra avanzar en la vida a pesar de todos los golpes que él recibe, logra formar una familia, logra tener un trabajo digno, un amo que lo pudo respetar. Si tuviésemos que agregarle algo a eso, creo yo que sería tal vez una especie de ilusión, ¿no? Una idea optimista en cuanto a lo social, porque ¿qué pasa? El final, desde lo personal para el Lázaro, es positivo, pero socialmente la problemática que se plantea acerca de la pobreza y de la indigencia que vivía el Lázaro no se resuelve en la obra. Es una problemática que ha continuado durante años y años y años hasta la actualidad. Entonces, un final ideal tal vez sería eso, plantear un haz de ilusión en cuanto a un desarrollo social que permita que no haya más Lázaros, porque si bien él pudo pasarla, es probable que haya otros niños de la calle que no puedan pasarla y no puedan llegar a prosperar y llegar a ser alguien, que terminen con un final trágico. Entonces, sería ese el final ideal, creo, ¿no? Para vos la obra, ¿se puede adaptar a la época actual? Totalmente, sí. Como dije en otra de las respuestas, esta obra, la del Lazarillo de Tormes, es una obra clásica. La dramaturgia original es de una novela del año 1500, en el siglo de oro español.
y un autor rosarino, Luis María Fittipaldi, hizo una adaptación de esa novela a una obra de teatro en el 1900, a finales del 1900, ¿no? El autor aún está vivo. ¿Y qué quiere decir que sea una obra clásica? Quiere decir que tiene vigencia en cualquier año que se la mire. La problemática que se plantea en el 1500 es totalmente actual. Nosotros vemos a un niño pobre de España que tiene que pasar por un montón de situaciones de pobreza, de dolor, de abandono, y que si lo planteamos hoy en día es lo mismo que se ve en un niño de la calle, un niño que tiene que hacer un montón de cosas para sobrevivir. Por ejemplo, hay una parte de la obra en la que Lázaro hace malabares en la calle. Es probable que en aquella época tal vez no hubiera hecho malabares, pero hubiese hecho otra cosa. Nosotros pusimos los malabares para mostrar que es una problemática actual, de que un niño puede hacer malabares, puede limpiar vidrios, puede vender cosas en la calle, que de hecho está en la obra. El Lázaro vende vino, es pregonador. Bueno, hoy en día lo que vive el Lázaro lo viven un montón de niños, un montón. Entonces sí, es una temática, un tema totalmente actual, y se podría hacer una obra de teatro con una temática totalmente contemporánea. ¿Por qué? Porque es contemporánea, es pasada y lamentablemente va a seguir pasando. Entonces sí, esta obra se puede adaptar a cualquier época.